Sí, volvernos de déjalo. Sí, ¿sí? no, no hay problema. Así yo ya pongo grabar, así ya queda. Así que no, no Bueno, hay problema. vos decime cuándo arranque porque bueno, yo solamente veo la pantalla. Ah, está bien. Sí, bueno, arranca cuando vos quieras. Yo ya estoy grabando, así que tranqui. ¿Cuánto, discúlpame, ¿cuántos somos en la sala ahora? ¿O se está Eh, transmitiendo todo en vivo? Creo que recién arrancó igual. sí, recién arrancó, todavía no se unieron todos. ¿Querés que esperemos un ratito? Yo como vos digas. Bueno, esperemos 5 minutos, sí, no pasa nada. Es lo Igual mismo a las igual. 9 estaba programado, ¿no? ¿Cómo? Que a las 9 creo que estaba programado el Sí, a inicio. las 9. Sí, sí. No, estamos temprano. Sí, está bien. Sí, esperemos hasta las 9 y empezamos. Bien. Camilo, una pregunta. Sí. ¿Cómo tienen pensado hacer en caso de que existan preguntas? em, Somos poquitos, digamos, pero en el caso de que existan, ¿las hacen al final cuando cada uno termine de exponer? sí, la idea sería al final de todo. Y bueno, y si les queda un tempito a cada uno de los 15 minutos, pueden Yo hacer voy a tratar que escriban en de el chat. exponer, voy a tratar de exponer en 12 minutos por si hay alguna pregunta, porque yo a las 10 tengo otra reunión. No me voy a Buenísimo. poder quedar hasta el final. Pero bueno, Dale. me gustaría tratar, digamos, de terminar rápido, porque si queda algún momento, para que haya preguntas de ahí. De todas maneras, voy a tratar de quedarme el mayor tiempo posible, porque me interesan las charlas, porque casi todas son de La Rioja, digamos. Está bien, está bien. Dale, igual cualquier cosa, si te interesan otras charlas y eso, después me avisás y yo te puedo pasar las grabaciones y eso. Y los mails personales si te vas a hacer alguna Ah, pregunta, dale, ¿vale? ¿sabés si después va a quedar esto en YouTube cargado? Sí, 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 sí. Bien, bien. También. Bueno, después las preguntas, si querés, las pueden hacer por chat y van viendo. Eso lo arreglan más o menos. Bárbaro. Camilo, después te comento también que hay mucha gente que se inscribió y que no está pudiendo acceder a las salas. Eso para que se los comente a los organizadores. Ok, está bien. Porque Sí, ayer me yo me... escribieron varios que querían ver unas charlas que se dieron a la tarde. Yo Sí. había compartido, supuestamente la gente se había inscrito y Mm, no pudo acceder. ok. No sé si estará habiendo algún problema en la plataforma o algo. Mira, ay, espera, dame un segundito. Yo con todos los participantes de esta sala me comuniqué personalmente por mail porque escuché que había algunos errores de envío del link de Meet y eso, así que lo otro no lo sé, igual lo voy a consultar. Digamos, no lo había recibido antes. Yo pensé que tenía que entrar por la misma página de la jornada. Claro. No, se supone que tenían que mandarlo también el mail. Ajá. Bien. Así Bueno, que menos mal que nos sí, mandaste entonces el link. sí. Pasa es que la anfitriona que estaba con esto nos dijo ayer, tipo, y ella todavía no se había comunicado con ustedes tampoco. Bien. Así que nada, ahí, justito. Sí, esto de la virtualidad igual también son Sí, procesos de aprendizaje para todos. Y me imagino que no debe ser sencillo tampoco organizar unas jornadas con tantas ponencias y tanta sí, participación. sí, sí. Sí. Bueno, apenas sean las 9, si querés empezás. Dale. Vamos, si querés ya empezar, no pasa nada. Como vos Sí, quieras. bueno. Sí, Bueno, dale entonces. Yo tengo acá el cronómetro también para no pasarme. dale. Yo me Eh, silencio para no molestar, ¿está bien? Dale, perfecto. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Cecilia Gareis y vengo a presentar este trabajo en coautoría con el doctor Roberto Esteban Miguel. El trabajo se titula Análisis del consumo de energía eléctrica en el Valle de Antinaco, Los Colorados, en el periodo 2014-2019.
Bueno, en mi caso yo pertenezco a dos institutos de investigación, el IAMRA, que es el Instituto de Ambiente de Montaña y Regiones Áridas de la Universidad Nacional de Chilecito, y el Instituto del Hábitat y del Ambiente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y soy también investigadora asistente de CONICET. Y bueno, y Roberto, quien me acompaña, él pertenece a INTA, a la Estación Experimental Agropecuaria de Chilecito. Así que bueno, agradecer poder participar de estas jornadas y poder comentarles un poco en qué cuestiones venimos trabajando en la zona del Valle de Tinacolos Colorados. Nos parecía importante comentar que la energía eléctrica en La Rioja es un servicio esencial para poder acceder al agua subterránea, ¿sí? A los fines de satisfacer, bueno, las distintas y diversas demandas territoriales. Por ahí, a diferencia de otras zonas, pensando más en La Pampa o en zonas en donde no tienen problemas de accesibilidad al agua y tienen disponibilidad y buenas precipitaciones, en esta zona, que es una zona árida, ¿sí?, el acceso al agua subterránea es vital para el desarrollo de las actividades y para eso es necesario sí o sí el uso de energía eléctrica. Por lo tanto, conocer cómo varía el consumo eléctrico a través del tiempo permite identificar y poder analizar cuáles son los sectores prioritarios, qué dependencia tienen o no a este servicio, ¿sí? El objetivo de esta presentación es analizar cuáles son las variaciones, ¿sí?, cómo varía este consumo de energía eléctrica en el Valle de Tinacolos Colorados en ese periodo que ya les mencioné anteriormente, con el propósito, ¿sí?, o con el fin de poder contribuir a los trabajos que se vienen efectuando hace ya algunos años en el marco del enfoque del nexo agua, energía y alimentación, que no me voy a explayar en eso porque, bueno, Esteban va a avanzar sobre explicar un poco más qué es esto del nexo. Un antecedente directo a este trabajo, ¿sí?, es el que compartimos ahí en la imagen. Es un artículo que salió publicado en la revista Ciencia, Docencia y Tecnología en el 2019, en donde ya hacemos un primer análisis, ¿sí?, de cómo es el consumo eléctrico en el valle, prestando atención justamente al sector agrícola. En cuanto a los materiales y métodos, bueno, se utilizó para este trabajo, todo es información secundaria, ¿sí?, provista de o proveniente de informes estadísticos, principalmente del Ministerio de Energía y Minería. A ellos se puede acceder por internet, ¿sí? Uno entra en la página y puede acceder a estos documentos para el año 2014, 2015 y 2016, que, bueno, las últimas publicaciones son para 2016. Luego de esa fecha ya no es tan accesible en la página esta información. Por lo tanto, para los años 2017, 2018 y 2019, tuvimos que apelar a información que solicitamos y que nos proveyeron muy amablemente desde la empresa distribuidora de energía de electricidad de La Rioja, ¿sí?, Edelar, para poder completar nuestro periodo de estudio. Y bueno, la información se utilizó la que corresponde a los departamentos de Chilecito y Famatina, que son ellos dos los que conforman el Valle de Tinacolos Colorados, ¿sí?, la parte sur y norte, sur de Famatina y norte de Chilecito. Bueno, ¿y qué analizamos de esos informes? Bueno, trabajamos cómo era ese consumo eléctrico a nivel de sectores, ¿sí?, varios sectores: el sector residencial, comercial, industrial, el de riego, el de alumbrado público y el de organismos oficiales. Y también nos interesaba ver cómo variaba la cantidad de usuarios en esos sectores y cuál era la intensidad de consumo, ¿sí?, de esos usuarios. No solo ver qué tanto se consumía en megavatios hora y en qué cantidad de usuarios, sino cómo era la relación entre esos usuarios y ese consumo. Bueno, y acá tenemos ya algunos resultados, ¿sí? En esta gráfica lo que se puede observar es cómo varía el consumo de energía para los distintos sectores en megavatios hora desde el año 2014 al 2019.
Podemos ver que hay otros sectores, aparte de los que yo mencioné anteriormente, pero que tienen, no registran valores, ¿sí? Pero bueno, los agregamos como para que vean que también hay otros sectores, que van a ver que en la gráfica, no sé si se ve mi cursor, no tienen valoración, si están en cero. Pero bueno, los pusimos a modo de que los puedan ver también. Y acá lo que podemos ver, por ejemplo, que en el periodo analizado, el sector comercial se mantuvo relativamente estable en su demanda y consumo de energía eléctrica, mientras que el sector industrial, que es la columna en verde, decreció fuertemente, ¿sí?, en este periodo en cuanto a su demanda, mientras que por otro lado el sector residencial y el sector de riego vieron un incremento o empezaron a demandar más energía en este periodo. Si podemos ver, en el año 2014, el sector que mayor demanda de energía generaba en el valle es el sector residencial, y luego ya a partir del año 2015, bueno, esta tendencia se mantiene hasta que en un momento podemos ver que en el 2016 el sector riego comienza a ser el que mayor demanda de energía genera y el sector residencial queda relegado a un segundo lugar. En proporciones o en porcentajes, ¿sí?, esta información, podemos ver algunos datos. Hubo un incremento del 9,15% en la demanda total de energía en el valle. Hubo una caída de un poco más de la mitad de la demanda de energía eléctrica para el sector industrial, y hubo un incremento del 40,5% en la demanda de energía para el sector riego. Ahora, cuando analizamos la cantidad de usuarios, podemos ver en el primer gráfico a la izquierda que claramente la cantidad de usuarios del sector residencial se destaca por sobre todos los otros sectores. En segundo lugar y distante se encuentra la cantidad de usuarios del sector comercial. Ahora, cuando sacamos esos dos sectores del análisis y hacemos la gráfica sin ellos, obtenemos el gráfico de abajo, y allí lo que podemos ver es, bueno, un poquito con mayor claridad cómo varían la cantidad de usuarios para los otros sectores, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, en el Bordeaux, que es el industrial, que empieza a tener una leve caída, un incremento en la cantidad de usuarios de riego, que es la columna anaranjada, y también una cantidad de usuarios relativamente importante para el sector oficial. Y si lo vemos otra vez con algunos datos, el incremento en la cantidad de usuarios para este periodo en el valle fue del 16,2%. El sector residencial, como les mencioné, agrupa el mayor porcentaje de usuarios, el 86%. Hubo un decrecimiento en la cantidad de usuarios para el sector industrial del 15,2%, y un incremento del 43% de usuarios en el sector riego, ¿sí?, que es la columna anaranjada de abajo. Bueno, ahora cuando vemos un poco esto de la intensidad de consumo de la energía eléctrica, ¿qué sería esto? Bueno, acá lo que hicimos fue vincular justamente esa demanda en megavatios hora por la cantidad de usuarios. Entonces, a partir de ahí, trabajamos con este indicador que no está en los informes, así como lo expresamos, como intensidad. No está hecha esta relación, sería como un aporte nuestro, si se quiere, en donde nos interesaba ver, bueno, de todos esos usuarios, cómo es la relación de esos usuarios con este consumo de energía. Entonces ahí podemos ver cómo varía en el periodo analizado, ¿sí? Podemos ver que si bien las tres líneas de abajo, el sector residencial, el sector comercial y el sector oficial, si bien, como habíamos visto, el sector residencial es uno de los que mayor cantidad de usuarios tiene, cuando vamos a analizar qué tan demandantes son esos usuarios en energía, podemos ver que tienen una demanda baja, ¿sí?, dentro de todos. En la relación esta de consumo y cantidad de usuarios, podemos ver que son los que menor cantidad de megavatios hora demandan estos usuarios. Seguido por el sector comercial y por el sector oficial, como les mencioné recién. Luego, por otro lado, podemos ver que se destacan, ¿sí?,
la intensidad de consumo de energía de los usuarios que corresponden al sector de riego, ¿sí? Si bien podemos ver que en el periodo analizado se mantiene relativamente estable, aunque hubieron unas caídas y unas subas, si se quiere, en 2016 y en 2017, relativamente la intensidad en el consumo de energía eléctrica de estos usuarios se mantuvo alta y constante en el periodo analizado. Sí podemos ver que se diferencia y distancia bastante de los otros usuarios. Y en este sentido es conveniente también recordar que el sector de riego es el sector que mayor demanda de energía eléctrica genera en el periodo de estudio. Así que bueno, estos nos parecían datos interesantes para poder compartir. Por otro lado, podemos ver en la línea de color violeta una caída, ¿sí?, en la intensidad de consumo, y esto se debe principalmente a que en el alumbrado público hubo un incremento en la cantidad de usuarios. Entonces, al haber más usuarios y consumirse relativamente casi lo mismo, cae esa relación de intensidad de consumo eléctrico. Y por otro lado, el sector industrial, como podemos ver y como veíamos en las gráficas anteriores, muestra una intensidad de consumo que decrece, y eso se debe, por un lado, a una disminución fuerte en la demanda eléctrica, y por otro lado a una disminución también en la cantidad de usuarios. Entonces eso se refleja en esta gráfica de esta forma, ¿sí? Bueno, y ya para terminar, me estoy controlando para no excederme. Bueno, las conclusiones dan cuenta un poco de estas cuestiones que venía comentando. Las fluctuaciones muestran la tendencia a un aumento en la demanda del sector de riego, que a partir del año 2016 desplaza a un segundo lugar al consumo eléctrico residencial, como les comentaba en la gráfica correspondiente, situándose como el sector de mayor demanda eléctrica para el valle, ¿sí? Sin embargo, la cantidad de usuarios muestra que la mayor proporción corresponde al sector residencial, que todo el tiempo está incorporando nuevos usuarios, ¿sí? Es bastante constante en la gráfica. Se destaca la situación del sector industrial, que muestra un decrecimiento en número de usuarios y en consumo de energía eléctrica, y ello es reflejo de la débil situación contextual y económica a nivel nacional e internacional que impacta a escala local, en este caso con el cierre o con la merma, ¿sí?, en las actividades industriales que se desarrollan en la zona de estudio. Así que bueno, con eso termino la presentación. Muchas gracias por la atención, y ahí queda a disposición el contacto para quienes estén interesados en este trabajo o en trabajos que estamos haciendo vinculados a estos temas en el Valle de Tinacoles Colorados. Muchas gracias. Bueno, quedó un tiempito, así que si hay preguntas o algo, es el momento para preguntar. El que quiera puede escribir también o puede silenciarse, no hay problema. Todavía quedaron más o menos 4 minutos. Así que sí. A ver quién más. El siguiente es Miguel Roberto Esteban, ¿no? Sí, sí. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Cómo estás? Sí, todo bien. Se escucha bárbaro. Bien, perfecto. Bueno, ahí Bueno, estás compartiendo. bueno, arranco entonces. Dale. Bueno, lo que voy a presentar es un trabajo, digamos, que va en paralelo a lo que presentó recién Cecilia. Este trabajo lo que pretende es mostrar el diseño y la aplicación de indicadores de dependencia eléctrica vinculada al riego. Y bueno, y como comentó Ceci hace un ratito, bueno, este trabajo lo hacemos de manera conjunta, tanto desde la experimental de INTA en Chilecito, como desde el IAMRA, donde trabaja Cecilia en la Universidad Nacional de Chilecito.
Por un lado, Cecilia, cuando hizo su presentación, mostró, digamos, la marcada dependencia que se tiene eléctrica para prácticamente todas las actividades que se realizan en el valle, principalmente debido a la situación de que en la zona no hay otro tipo de fuente de energía. Cuando digo eso, estoy excluyendo al sol, obviamente, pero no tenemos, por ejemplo, la posibilidad de tener redes de gas. Entonces hay muchísimas actividades que necesitan sí o sí de la energía eléctrica para poder realizarse, tanto en la parte industrial como también en la parte residencial. Por ejemplo, en estas épocas de tanto frío, la única fuente de energía es la eléctrica y eso influye marcadamente en los consumos energéticos. Pero este trabajo en particular que vamos a mostrar ahora está vinculado al riego, y lo que vamos a hacer es tratar de, primero, inicialmente, ver la importancia que tiene el riego en la producción de alimentos. Existen diferentes tipos de agricultura bajo riego en nuestro país. Tenemos una agricultura que tiene un riego complementario, es decir, que principalmente, digamos, la fuente de agua que reciben las producciones es el agua meteórica, es el agua de las precipitaciones. Pero sin embargo hay determinados momentos fisiológicos de los cultivos donde es necesario, por la falta justamente de las precipitaciones y la evapotranspiración que se encuentra en un determinado lugar, incorporar un pulso, una fuente de agua que puede ser tanto superficial, es decir, que esté almacenada en un dique o que venga por un río, o agua que se incorpore a partir de agua subterránea, que puede ser incorporada por medio del uso de energía eléctrica, cuando el pozo está diseñado de una manera tal que permita la bajada de una bomba y un cuerpo de impulsión accionado por energía eléctrica, o si no, como sucede en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, donde los pozos funcionan a energía fósil, es decir, alimentados por motores a explosión. Pero también existe otro tipo de agricultura, que es la agricultura que se desarrolla sí o sí bajo riego, es decir, que no tenemos precipitaciones de importancia que permitirían el desarrollo de cualquier tipo de cultivo. Por ejemplo, en una provincia como Mendoza, como San Juan, o también mismo aquí en La Rioja, si no existe la posibilidad de tener agua para incorporar en un determinado cultivo, no es posible producir absolutamente nada. Por lo tanto, esa agricultura depende sí o sí de fuentes superficiales, como puede ser nuevamente el río o agua almacenada en diques que luego se distribuyen por canales, o acceder al agua subterránea. Pero hay otro tipo de agricultura, que quizás es la que más nos interesa destacar, que es aquella agricultura bajo riego pero electrodependiente, es decir, aquella agricultura que debido a la escasez o ausencia o limitación en las fuentes de agua superficial, es necesario sí o sí captarlas de agua que está, digamos, físicamente presente como agua subterránea, pero que económicamente es necesario extraerla por medio de energía eléctrica. O también se puede utilizar energía fósil, obviamente, aunque los números no cerrarían, ¿no? Entonces dentro de lo que es la agricultura bajo riego, podemos caracterizar tres tipos, ¿no? Aquella de riego complementario, aquella que sí o sí tiene que hacerse bajo riego, o aquella que es bajo riego, pero a su vez es electrodependiente, es decir, que no solamente necesita como insumo obligatorio, digamos, la presencia de agua, sino también la presencia de energía para poder desarrollarse. Esta introducción inicial a los diferentes tipos de energía, de usos de agua bajo riego, nos llevan también a pensar en algo que se empezó a elaborar en el año 2011 en Bonn, que es el nexo agua, energía y alimentos. Es una forma que se está comenzando a trabajar fuertemente con muchos trabajos donde se trata de salir, digamos, de la escala de parcela cuando uno hace un análisis productivo de un determinado proceso, porque la producción de alimentos no solamente conlleva a esa generación, sino que está vinculado a un montón de otras cuestiones, como por ejemplo el agua y la energía, y a esto también le podemos, si queremos, agregar el suelo, ¿no? Que quizás también debería incluirse aquí.
sin agua y sin suelo es imposible producir alimentos y sin energía también. Pero bueno, ahí yo en esta imagen básicamente lo que trato de mostrar es las diferentes vinculaciones que existen en la producción de alimentos. No me voy a explayar en detalle, ustedes lo pueden ver ahí, pero sabemos, digamos, que gran parte del agua a nivel mundial se utiliza para la agricultura, en los países en desarrollo o en áreas exclusivamente agrícolas o agropecuarias. Esto puede, el consumo de agua que se realiza en una determinada cuenca, en una determinada área, determinado límite, supera en muchos casos el 95%. Obviamente cuando uno hace un riego y quiere hacer un riego eficiente, es necesario implementar sistemas de goteo y demás que sí o sí requieren de energía eléctrica. Entonces, cuando uno quiere aumentar la eficiencia, aumenta el costo también de insumos y también los costos energéticos. Y bueno, también todas las actividades agrícolas obviamente tienen su efecto en la cantidad y calidad de los recursos hídricos, ya que en muchos lugares se generan pérdidas de reserva de agua subterránea, problemas de contaminación, desaparición de ríos, es decir, que no se respetan caudales ecológicos. Y otra cuestión también que está muy discutida es el uso de productos agrícolas para la generación de biocombustibles, es decir, que no estaríamos hablando de un nexo agua, energía y alimentos, sino un nexo agua, energía y producción de biomasa para energía. Por otro lado, y otra de las palabras claves que nosotros tenemos en nuestro trabajo es la palabra de indicadores, ¿no? Que básicamente lo que queremos con un indicador es que nos brinde información sobre una realidad, sobre una determinada foto, en base a una programación de un monitoreo que tiene que ser planificado, que tiene que ser periódico, que tiene que estar documentado, que tiene que estar sistemático. Y bueno, este indicador tiene que tratar de describir y mostrar los diferentes estados y dinámicas de un determinado sistema. Dependiendo de lo que yo esté analizando, ese indicador puede ser un indicador social, un indicador económico, un indicador del estado del medio físico natural o también un indicador ambiental cuando empezamos a tener interrelaciones entre cada uno de esos subsistemas. Bien, y el objetivo de este trabajo, como comentamos al inicio, es diseñar y aplicar indicadores de dependencia energética vinculados al riego y a su vez esto lo queremos vincular con los diferentes territorios provinciales en Argentina. Es decir, no solamente diseñar el indicador, que a veces es sentido común y la posibilidad de acceder a datos, sino aplicarlo y ver qué encontramos en Argentina cuando aplicamos ese indicador. Entonces, bueno, básicamente lo que pudimos hacer es encontrar información antecedente de FAO 2015, donde está la superficie productiva en hectáreas bajo riego de las distintas provincias en Argentina, también de datos de energía por provincia del sector riego, del sitio web de la Secretaría de Energía de la República Argentina. Hago un paréntesis acá. Esta información estaba disponible hasta hace 2 años y ahora no está más disponible. Entonces, cuando uno quiere trabajar con esta información, informaciones actualizadas para poder hacer este tipo de comparaciones, cuando la información pública que nos permite hacer estas interpretaciones no está disponible, estos indicadores a veces se terminan cayendo. Pero son, digamos, es información que debería estar disponible y son indicadores que, como vamos a ver, nos dan mucha información y es de gran utilidad. Bien, y acá presentamos la construcción de los indicadores. Por un lado, en lo que ustedes pueden ver a la izquierda de su pantalla, tenemos el indicador que habla de las hectáreas bajo riego que, digamos, se pueden tener utilizando 1 megawatt año solamente de energía. Entonces, en aquellas áreas donde se riega, podemos tener el indicador que es la cantidad de hectáreas, ahí que figura como un signito de pregunta, no sé si se alcanza a ver. Pero bueno, ¿cuántas hectáreas por megawatt? Y el otro indicador, que simplemente resulta de invertir los términos, es cuántos megawatts necesito para producir determinadas hectáreas. Si bien la información que utilizamos es la misma, la forma de interpretarlo es diferente. Y bueno, vamos a ver que los datos también, obviamente cuando los vamos a mostrar, también difieren, pero nos da información muy útil que depende cómo esté expresada, a algunas personas les resultan más útil que a otras. Quizás la cantidad de hectáreas bajo riego por megawatt les
visible y útil a la interpretación a un agrónomo, y quizás a la gente que está trabajando en el área de energía, le es mucho más útil saber cuántos megawatts se utilizan por hectárea. Bien, acá presentamos los resultados. Fíjense que tenemos las diferentes provincias en esta tabla, las hectáreas bajo riego, el consumo por megawatt hora y los indicadores, ¿no? El indicador 1, es decir, la cantidad de hectáreas que se producen con 1 megawatt, y el indicador 2, la cantidad de megawatt que deben usarse para una hectárea. Y se observa claramente cómo la provincia de La Rioja, que en el mapa la tenemos en rojo, es la que desde el punto de vista energético tiene mayor electrodependencia. ¿Qué queremos decir con esto? Es que es la provincia que necesita mayor cantidad de energía para poder producir. Y esto se debe principalmente a lo que comentaba un poco al principio. Hay determinadas provincias, como sucede en la provincia de La Rioja, que su fuente principal de agua es el agua subterránea. Hay importantes reservorios, pero que están a mucha profundidad. En algunos lugares los niveles estáticos, es decir, la profundidad que se tiene desde la boca del pozo hasta donde está el agua subterránea, superan los 180 metros de profundidad. Entonces, esa agua para sacarla requiere de un volumen, de una cantidad de energía muy grande. Después tenemos otras provincias, como le sigue como Mendoza, como Catamarca y como San Juan, que están, podemos decir, a una misma escala. Por ahí Mendoza está un poquito más cerca de La Rioja, pero principalmente debido a que Mendoza tiene una fuerte impronta y un fuerte desarrollo de lo que es los riegos presurizados. Prácticamente los sistemas por riego tradicional, superficiales, ya no se utilizan. Y bueno, utilizan también mucha agua subterránea, aunque utilizan agua de dique, ¿no? Y después San Juan, bueno, que ha desarrollado en los últimos años un importante número de diques, pero que también está en este momento con un problema, digamos, porque tienen poca agua esos diques y utilizan también agua subterránea, que también marcan un cierto grado de electrodependencia. Después tenemos, bueno, provincias como San Luis, Córdoba, Río Negro, Jujuy, bueno, que si bien tienen algún tipo de electrodependencia, no es tan marcada como podemos ver en la provincia de La Rioja. Fíjense que el resto del país, donde se incluye, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, la relación de los indicadores comparado con lo que sucede en la provincia de La Rioja o Mendoza, el indicador muestra claramente un valor mucho mayor o mucho menor, depende de qué indicador nos estemos parando. Aclarar, y nuevamente lo rescato acá porque es importante hacerlo, es que estamos hablando de energía eléctrica. Sabemos que, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, en toda la zona de la zona de Balcarce, la zona de Tandil, donde se produce maíz, donde se produce papa, y muchas veces se efectúan riegos complementarios, esa energía que se utiliza es energía fósil, y al ser energía fósil no la podemos cuantificar y ponerlas acá, porque esa energía no está registrada como una energía que se utilice para el riego, ¿no? Bien, y por último, si bien esto no está en el trabajito que presentamos de manera escrita por la longitud de 4 páginas, donde se ponía bastante complejo poder presentar toda la información, sí mostrar que esto, si bien nosotros lo trabajamos a escala de cuenca, también se puede trabajar, a escala de provincia, también se puede trabajar a escala de cuenca. Y bueno, acá simplemente muestro la provincia de La Rioja, luego dentro de la provincia de La Rioja un recuadro donde encontramos lo que es el Valle Central Antinaco Los Colorados, que es una de las zonas productivas más importantes de la provincia y también del NOA. Y acá les presento la tabla. Fíjense en los indicadores 1 y 2, los valores para la provincia de La Rioja y los valores para el Valle Central Antinaco Los Colorados. Fíjense que si bien la provincia de La Rioja ya tenía una marcada electrodependencia si la comparábamos con otra provincia, cuando nos metemos al interior del interior de la provincia de La Rioja, vemos que el Valle Central Antinaco Los Colorados presenta valores de muchísima más electrodependencia. Fíjense que necesitamos 1 megawatt hora para producir solamente 0,18 hectáreas, o con el indicador 2, necesitamos 5,68 megawatt hora al año para producir 5,68 hectáreas. Quiere decir, necesitamos 5,68 megawatt para producir 1 hectárea, lo que muestra claramente dentro de la provincia de La Rioja cómo este valle es marcadamente electrodependiente, y probablemente a nivel nacional, si bien no tenemos valores y comparaciones con otras cuencas, la cuenca Antinaco Los Colorados y este valle central sea una de las regiones más electrodependientes para la producción de alimentos de todo nuestro país.
Bien, finalmente, comentar, digamos, que estos indicadores son muy sencillos de elaborar, obviamente que hay que contar con la información que debería estar pública y disponible, y a su vez son muy fáciles de comprender y nos reflejan marcadamente la electrodependencia que tienen ciertas regiones de nuestro país. Bueno, obviamente, como ya comentaba, se evidencia la provincia de La Rioja, que presenta la mayor dependencia energética, y esto vinculado a la necesidad de sacar el agua subterránea y la gran energía que se necesita para poder sacarla del subsuelo, para ponerla en superficie y aplicarla en riego. Bueno, que también puede utilizarse obviamente en cuencas, y a su vez se podrían integrar, que lo estamos haciendo en otro trabajo, pero bueno, no lo presentamos aquí en la jornada, sino que esto es un trabajo para una revista, la vinculación de estos indicadores con indicadores de la situación hidrológica y hidrogeológica regional o local o a escala de cuenca. Al integrar estos dos indicadores podemos elaborar índices también que nos dan información interesante. La idea de este trabajo es que, digamos, esta información o estos indicadores del nexo pueden empezar a aplicarse y estar disponibles para las autoridades políticas y de aplicación, ya que muchas veces se generan subsidios energéticos o subsidios para determinadas actividades sin conocerse de manera específica las situaciones de cada provincia, de cada lugar. Así que bueno, esto es fundamental, obviamente, para la toma de las decisiones políticas. Así que bueno, eso es todo. Bueno, se agradece al proyecto 041 de Cuencas de INTA y al proyecto 505 de Sistemas de Regadío. Y bueno, y en esas imágenes simplemente es de la provincia de La Rioja, de los ríos que se utilizan para riego superficial tradicional, y por otro lado, las complejas obras civiles y de ingeniería que requieren el desarrollo de los pozos que luego se utilizan para las fincas por riego presurizado. Así que eso es todo. Si hay alguna pregunta, encantado de responder y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta o algo, todavía queda un tiempito, la pueden hacer ahora. Y si no, continuamos con Ignacio Battisti. A ver si está. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo les va? ¿Todo Bueno, mi bien? nombre es Juliana Alceli y me acompaña Ignacio Battisti. Los dos somos licenciados en Ambiente y Energías Renovables, egresados de la Universidad Nacional de Villa María, y queremos presentarle nuestro trabajo. Ahora voy a compartir un PowerPoint. Dale, está bien. Em, ¿Se ve? Sí, ahí está. Bueno, nuestro trabajo consiste en una caracterización de la calidad de agua del río Talamochita para uso recreativo en las ciudades de Villa María y Villanueva, enmarcado en las terceras jornadas internacionales y nacionales de ambiente. Así que pasamos a presentarlo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Como introducción, nos parece importante mencionar que bueno, el crecimiento exponencial de la población y los hábitos de consumo que existen en la actualidad están afectando gravemente al ambiente, es decir, la actividad antrópica tiene un impacto sobre los ambientes y también sobre, por supuesto, sobre las aguas superficiales y repercute en su calidad, ¿no? Eh, para valorar la calidad de agua, se utilizan los índices de calidad, son importantes porque permiten comunicar fácilmente a la población en común y también a especialistas y ponerlo a la autoridad de aplicación el índice de calidad de un recurso, como en este caso el que vamos a presentar en este trabajo. Bueno, para introducirnos en el área de estudio, nuestra área de estudio es la cuenca del río Talamuchita, la cual podemos observar ahí en la imagen en color rojo. Es una cuenca muy importante del país y una de las principales de la provincia de Córdoba. Atraviesa más de 42 localidades, también comunas, también estancias, y tiene una dimensión aproximadamente de 10.570 kilómetros cuadrados.
Alrededor de 500.000 de personas en la provincia de Córdoba utilizan estas aguas para diferentes usos. Como sucede en el este de la provincia, para suministro de agua potable, al igual que en el sur de la provincia, también como cuerpo receptor de aguas residuales, como cuerpo receptor de las aguas de las plantas depuradoras de las distintas ciudades que atraviesa, también como extracción de áridos y también como uso recreativo. Nuestro trabajo se enmarca en el paso del río Talamuchita por la ciudad de Villa María y la ciudad de Villanueva, y donde el principal uso que se le destina a este recurso en esta localidad es el uso recreativo, uno de los principales usos. Nuestro trabajo, entonces, lo que va a hacer es valorar la calidad de agua para uso recreativo en estas ciudades. Nuestro objetivo general de este trabajo es caracterizar la calidad de agua del río Talamochito para uso recreativo en el tramo de las ciudades de Villa María y Villanueva antes mencionadas. Como hipótesis, planteamos que el índice de calidad de aguas propuesto permite caracterizar la calidad de agua del uso recreativo del río en el tramo de las ciudades de Villa María y Villanueva. Como diseño de estudio, se elaboró primero un plan de muestreo, trabajando conjuntamente con la Dirección de Ambiente y Saneamiento de la Municipalidad de Villa María. Se establecieron fechas y estaciones de muestreo, las cuales fueron en un periodo de invierno, primavera y verano. Las fechas fueron el 12 de agosto de 2019, 20 de septiembre, 13 de diciembre, 21 de enero de 2020 y 21 de febrero de 2020. Se determinaron entonces estaciones para las tomas de muestras, seleccionando 3 puntos fijos sobre el curso principal del río, los cuales podemos ver a continuación en la siguiente imagen. El punto número 1 es el puente andino de la ciudad de Villa María y Villanueva, puente Alberdi como punto número 2, y el punto número 3 es la zona de bypass de la planta cloacal, es decir, arriba, en aguas arriba de la planta depuradora de la ciudad de Villa María. Estos 3 puntos se seleccionaron debido a que son respectivamente la entrada del río, la del punto medio y la desembocadura del río Talamochita por su paso en las ciudades de Villa María y Villanueva. Además, porque el uso recreativo se da dentro de esa área, de esos puntos. Entonces se analizaron parámetros in situ y otros fueron analizados tomando muestras simples de acuerdo a los protocolos de muestreo, conservación y transporte del INTA, y se enviaron estas muestras a 3 laboratorios: al de bromatología de la Municipalidad de Villa María, a LICA y JLA Argentina. Los parámetros analizados fueron estos que se ven en pantalla: físico-químicos y bacteriológicos. Para calcular el índice de calidad de agua canadiense propuesto, es necesario contar con niveles guía de referencia, y debido a que en el cuerpo de agua en estudio no hay niveles guías específicos, fue necesaria la utilización de los valores brindados por el CONAMA, que es el Consejo Nacional de Medio Ambiente de Brasil, y por la Autoridad de Cuenca Matanza de Riachuelo, el ACUMAR. Luego se utilizaron todos esos parámetros con los niveles guía de referencia para calcular el índice de calidad de aguas a través de la resolución de la fórmula que vemos acá en pantalla. Se calcularon entonces los índices de calidad de agua de manera estacional, uno para invierno y otro para primavera-verano, por periodo de muestreo, es decir, para cada fecha de muestreo, por estación de muestreo, es decir, uno por cada punto, y uno de manera global. Se determinó un índice de calidad de agua para todos los periodos y en todas las estaciones de muestreo. Y por último, a partir del resultado obtenido, se diagnosticó la calidad de agua de uso recreativo para el río Talamochita según el Consejo Canadiense de Medio Ambiente. Y se clasificó ese número, ese valor único obtenido, con las categorías que se ven acá en pantalla. Bueno, como resultados, después de obtener los ICAs y clasificarlos según esa tabla, aquí podemos ver la tabla de los ICA por fecha de muestreo, es decir, por cada fecha de muestreo, y podemos observar cómo va creciendo la calidad de agua para uso recreativo a medida que pasa el tiempo. En el último muestreo se clasifica como regular. Esto posiblemente puede deberse a un aumento de la temperatura en el agua, ya que corresponde al mes de verano,
y donde cuando aumenta la temperatura del agua, aumentan los microorganismos presentes en ella. También puede verse que en este último muestreo el río se encontraba muy crecido, por lo tanto más caudal que lo normal, o por eventos ajenos al comportamiento del río. En esta tabla podemos ver los ICAs obtenidos por estación de muestreo para el punto 1, para el punto 2 y para el punto 3. Vemos también cómo decrece la calidad de agua, a pesar que se mantiene como buena, en el último punto, en el punto 3, casi 8 puntos por debajo del punto 2. Esto posiblemente se deba a que el impacto de las actividades socioeconómicas que se dan tanto en Villa María y Villa Nueva afectan el recurso aguas abajo. Bueno, en estas tablas se puede ver también los ICA calculados por periodo estacional, uno para invierno y uno para primavera y verano. Vemos una diferencia de casi 10 puntos entre ellas, y esto posiblemente se deba, como se mencionó anteriormente, al aumento de la temperatura en el agua, lo cual hace que aumenten los microorganismos y aumenten algunos parámetros de los bacteriológicos. También el caudal, como se mencionaba antes, que en verano se encontraba con un río con más caudal que lo normal, o eventos ajenos al comportamiento del río. Y por último se puede observar acá el valor del ICA global, lo cual se obtuvo un valor de 94,88, clasifica el agua como muy buena, según este índice, lo cual permite afirmar que el deterioro en su calidad es menor y que los valores se encuentran cerca de los deseados, cerca de su estado natural. Bueno, queremos mostrar parte del material fotográfico, del primer muestreo, del segundo muestreo y del tercero. Como conclusión, podemos decir que la calidad de agua para uso recreativo en el río Talamochita, en el tramo de Villa María y Villanueva, como dijimos, es buena, según el valor obtenido del índice de calidad de agua utilizado, lo que significa que nos dio un 94,88, lo que significa que la condición del recurso, como dijimos, es cercana a su estado natural o a lo deseado, y el deterioro en su calidad es menor. Podemos concluir también que si se evalúan los valores de los índices de calidad de agua a lo largo del área de estudio, se puede observar, como dijimos, un decrecimiento de esta calidad de agua, lo cual puede deberse a la influencia de las actividades antrópicas que allí se encuentran en el área de estudio. Debido a que en el tercer punto nuestra calidad de agua ha sido menor que los otros dos, esto se debe al desarrollo de las actividades, las cuales impactan de mayor medida en aguas abajo que aguas arriba. La flexibilidad en el uso de distintos parámetros, la sencillez del cálculo y la facilidad de la interpretación y comunicación hacen que este índice que utilizamos, el Consejo Canadiense de Medio Ambiente, sea una herramienta muy eficiente para la comunicación en general, para la interpretación de los parámetros y para la toma de decisiones de las autoridades competentes. Bueno, como consideraciones finales de este trabajo que realizamos, se considera fundamental avanzar en el estudio de la calidad de agua de la vida acuática, es decir, empezar a incorporar en los próximos muestreos parámetros toxicológicos que permitan estudiar el comportamiento del río y cómo afectan a la vida acuática que existe en él. Como segunda consideración, es importante que el impacto de todas las actividades antrópicas sobre el río Talamuchita y la importancia ambiental que tiene este recurso en la región profundizan en la necesidad de proseguir con estudios que promuevan la gestión integral del río para el desarrollo sustentable de la región. También nos parece fundamental continuar con el monitoreo del río a lo largo del tiempo para poder observar variaciones en la calidad de agua y para poder estudiar las posibles variaciones que hay en el largo plazo de este recurso. Y también es importante la consideración esta de articular con instituciones públicas, privadas, que permitan optimizar recursos técnicos, logísticos, económicos, y además se van a contar con datos generados por especialistas en todas las áreas, involucradas para ser puestas a disposición tanto de la sociedad
y de la autoridad de aplicación que después pueda realizar políticas públicas sobre este recurso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estamos a su disposición si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, la que sigue es Florencia Colli. Está bien, si tenés, después igual va a estar grabado en YouTube y si tenés alguna pregunta, puedes enviarla. Bien, buen día. No sé si me ven bien. Buenos días. Sí. ¿Cómo están? Mi nombre es Florencia Colli. Soy becaria con ISET y me desarrollo en el INAES ST Mendoza. Y voy a presentar un trabajo que hemos realizado en conjunto con la doctora Claudia Martínez y la doctora Erika Correa. Voy a presentar pantalla. Disculpen. No, no hay problema. ¿Pongo pantalla completa? No, cancelar. Eh, O una ventana, una pestaña. Si querés poner la pestaña del, no sé si es un PowerPoint, Sí. selecciona esa. ¿Tuviste? No sé si ven ahora el PowerPoint. Vemos toda la pantalla. Disculpen, no me aparece el... Si no, pone toda la pantalla y abrí la pestaña del PowerPoint. Sí, eso estoy haciendo, Como pero puedas. Tranqui. ¿ahí no les Ahí. parece tampoco? Sí, ahí está. Ah, perfecto, estaba con demora entonces. Está bien. Perfecto. Bien, el título de nuestro trabajo es Generación de Base de Datos Espaciales para la Planificación Sustentable de Áreas Urbanas, Zonificación Microclimática y Caracterización de Infraestructuras. Para el área metropolitana de Mendoza lo hemos realizado nosotros. Bien. Se estima que las poblaciones urbanas van a ser las más vulnerables ante los impactos del cambio climático a nivel global que todos conocemos. El efecto de la isla de calor va a aumentar tanto en intensidad como en frecuencia. Ante esto, la calidad de vida de los habitantes urbanos se va a deteriorar y estos van a buscar lograr un confort térmico a partir del aumento del consumo de energía, lo que va a conlleva a la contaminación del entorno y de la calidad del aire. Ante esto, la climatología urbana busca identificar relaciones causales entre el diseño urbano y la calidad ambiental de ese entorno. Adquirir parámetros del dossier urbano implica disponer de una base de datos y tanto del uso del suelo como de la cobertura del suelo. Una respuesta local a los desafíos que impone el cambio climático y de los procesos de concentración y de expansión urbana es el desarrollo de la infraestructura verde urbana, porque tiene numerosos servicios ecosistémicos. Nosotros solo hemos mencionado algunos, pero dentro de los más importantes encontramos que es moderar los peligros naturales, buscar y lograr un equilibrio hídrico, aliviar el estrés por calor y fortalecer la resiliencia climática de las ciudades y los ciudadanos ante efectos adversos que los puedan afectar. Es por ello que contar con información sobre la cantidad y calidad de los espacios verdes urbanos nos va a permitir identificar zonas que necesiten rehabilitación, zonas deprimidas, etcétera,
y ante ello formular estrategias de rehabilitación y manejo de esta zona. Como hipótesis manejamos que disponer de una zonificación climática para el área metropolitana de Mendoza nos va a permitir vincular las características urbanas con la respuesta microclimática, como así también evaluar las relaciones causales entre la infraestructura urbana, tanto la infraestructura gris como la infraestructura verde, y esta respuesta microclimática que nombré anteriormente. Y con ello vamos a poder detectar criterios para generar el diseño y la gestión de la infraestructura verde urbana y potenciar los servicios ecosistémicos que tiene. Entonces, en este trabajo presentamos los avances de un proyecto de investigación que está orientado a desarrollar una metodología de zonificación climática local para el área metropolitana de Mendoza y generar la caracterización de las diferentes zonas a través de diferentes indicadores e índices obtenidos fundamentalmente a partir de la geomática y teledetección, que nos permitan establecer estas relaciones causales entre la infraestructura del espacio urbano, ya sea gris o verde, y la calidad ambiental de estos espacios. Bien. Nuestra área de estudio es el área metropolitana de Mendoza, que posee un clima árido y acotadas precipitaciones, aproximadamente 250 milímetros anuales, con una elevada heliofanía, escasa frecuencia e intensidad de vientos y una intensa forestación urbana en calles y en espacios verdes. Esta es una característica muy particular del área metropolitana de Mendoza. En la imagen que está en la esquina inferior izquierda vemos la provincia de Mendoza y en el recuadro amarillo el área metropolitana de Mendoza. Ya en la imagen central vemos el área metropolitana de Mendoza, la mancha gris urbana, y en el sector norte un recuadro que hemos ampliado, ya acá en la imagen de la derecha, para que se pueda ver una zona donde hemos aplicado los índices que voy a presentar más adelante. Con respecto a la metodología, la hemos planteado en 3 etapas. Es importante aclarar que la primera y la segunda etapa ya ha sido desarrollada y publicada en trabajos anteriores, son etapas complejas, y en este trabajo nos hemos enfocado fundamentalmente en la tercera etapa. La primera etapa consiste en el análisis del sistema propuesto por Stuart y Oke, que es el de definición de zonas climáticas locales. Es un sistema de clasificación del paisaje en regiones uniformes, tanto en cobertura de suelo como en estructura, en materiales y en actividades humanas. Cada una de estas regiones uniformes se denomina zona climática local o LSZ por sus siglas en inglés. Definen 17 zonas climáticas locales y cada una de ellas tiene parámetros particulares, propiedades superficiales que las caracterizan. La segunda etapa de nuestro trabajo es la aplicación de la definición de zonas climáticas locales para el área metropolitana de Mendoza, pero utilizando una metodología, una herramienta específica denominada UDAP, que surge a partir de un proyecto internacional de investigadores y de urbanistas que permiten y dan una serie de herramientas que facilitan el desarrollo de las zonas climáticas locales. El objetivo de este proyecto internacional es formar una base de un censo de ciudades que tengan esta clasificación. Los pasos los pueden ver en la página de UDAP. Y la tercera etapa es la obtención de distintos índices para detectar estas relaciones causales entre las infraestructuras presentes y la calidad ambiental urbana. En este caso hemos seleccionado un área representativa para la LSZ6, que es la que tiene mayor superficie en el área metropolitana de Mendoza. Y esta aplicación de índices, hay que tener en cuenta que son índices espectrales que surgen a partir de la combinación de bandas de las imágenes satelitales de los satélites. En este caso hemos utilizado imágenes satelitales de Landsat 8 para la fecha 16 de diciembre del año 2009.
Los índices que hemos aplicado son NDVI, que es el índice de vegetación de diferencia normalizada, que nos permite estimar la cantidad y calidad de vegetación. El SAVI, que es el índice de vegetación ajustado al suelo, también nos permite analizar y estimar la cantidad y calidad de la vegetación, pero teniendo en cuenta el brillo del suelo en zonas áridas. El NDVI, que es el índice de diferencia normalizada edificada, que nos permite estimar las superficies urbanas, consolidadas y en construcción, fundamentalmente la impermeabilización de suelo. El LWCI, que es el índice de contenido de humedad de las hojas, bueno, representa el contenido de agua en la vegetación. Y por último, el MSI, que es el índice de estrés hídrico, representa el estrés del dosel. Se han aplicado estos índices con el software libre QGIS y hay que tener en cuenta que el número de bandas para realizar las combinaciones son los pertenecientes al Landsat 8. En el caso que se utilizara otro satélite, el número de banda cambiaría. Bien, en cuanto a los resultados, se representan en la primera etapa en el mapa de la izquierda de su pantalla, donde podemos ver la aplicación del método de la herramienta UDAP para definir las zonas climáticas locales en el área metropolitana de Mendoza. Hemos encontrado 11 LSZ, de las cuales la que posee mayor superficie es la LSZ6, que es una zona abierta de baja altura, seguida por la LSZ8, que es de grandes construcciones bajas. Y ya en la imagen de la derecha podemos ver un recorte del área metropolitana de Mendoza, que es una zona representativa de la LSZ6, que es la que posee mayor representatividad en el territorio. Como podemos ver, es un área donde se puede observar el arbolado en anidación, esta característica tan particular del área metropolitana de Mendoza, y de 3 espacios verdes públicos, como son la Plaza Irigoyen, la Plaza Cobos y la Plaza Matus Hoyo. A esta imagen del área metropolitana, recortada del área metropolitana de Mendoza, perteneciente al LSZ6, le hemos realizado los índices anteriormente mencionados. Acá podemos ver el resultado de la aplicación de las fórmulas, de la combinación de las bandas y el resultado para cada uno de los índices. En este grupo de índices de NDVI, SAVI y LWCI vemos que tienen una respuesta similar. Los valores más altos para los 3 indicadores se encuentran en la zona media sur, donde el arbolado en alineación y los espacios verdes públicos se encuentran más desarrollados. Se pueden ver las manchas de las plazas urbanas y de las zonas con más arbolado. En la columna de la derecha hemos colocado estadísticas básicas para cada uno de los índices. Ya en el segundo grupo encontramos al MSI y al NDVI, para recordar estrés hídrico y índice urbano de cobertura. Pasa una situación inversa. Poseen mayores valores en la zona norte para los 2 índices y los menores valores los encontramos en los espacios verdes y donde se encuentra el arbolado en alineación más desarrollada, ¿sí? Sucediendo la situación inversa a los indicadores anteriores. De la misma manera, en la columna de la derecha hemos colocado estadísticas básicas para cada uno. Bien, como conclusiones hemos llegado a que existe una relación directa entre los grupos de los índices analizados, NDVI, SAVI y LWCI, y de los indicadores MSI y NDVI. Los sectores que poseen mayor estrés hídrico son los espacios con valores más altos del índice urbano, y a la vez sucede la relación inversa entre el conjunto de indicadores NDVI, SAVI y LWCI. Esto que nos evidencia que aunque geométricamente la zona es homogénea, el desarrollo y fortalecimiento de la vegetación urbana a través de los espacios verdes públicos y el arbolado en alineación permite y conlleva la disminución del estrés hídrico y del índice urbano a pesar
de la presión antrópica. Bueno, eso es todo. Les agradezco por su atención y si hay consultas, estoy a disposición. Muchas gracias. Bueno, todavía queda un tiempito, así que si alguno quiere hacer una pregunta o algo, no hay problema. Si no, el que sigue es Santiago Silva. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé si me ven. Sí, Genial. Bueno, ahí comparto. dale. Perfecto, ahí se ve. Bueno, el trabajo que voy a presentar se denomina Hidroquímica de manantiales captados para usos múltiples en el distrito Vichigasta, La Rioja. Se presenta una partecita de lo que fue mi tesis de grado, que va a abarcar justamente, como dice el subtítulo, la hidroquímica. En primera instancia, es necesario ubicar a los manantiales de Vichigasta dentro de la cuenca Antinaco Los Colorados, la cual se encuentra desarrollada en el centro de la provincia de La Rioja, al noroeste de la Argentina. Más precisamente, o específicamente, dentro del sistema serrano de Famatina. Esta cuenca presenta escasas precipitaciones, del orden de los 200 a 400 milímetros anuales, y una alta evapotranspiración del orden de los 1100 milímetros anuales, lo que genera un marcado y continuo déficit hídrico. A su vez, esta cuenca de origen tectónico almacena un importante volumen de agua subterránea que se recarga a través de un complejo sistema de fallas y diaclasas. Sin embargo, en regiones áridas, como es el caso de esta cuenca, la presencia de agua es relevante, pero su calidad es fundamental en función de los usos que pretendan desarrollarse. Por otra parte, dentro del distrito de Riego Vichigasta, se puede observar una geomorfología accidentada, donde dislocaciones asociadas a fallas originaron el afloramiento de materiales del cuaternario inferior asentados sobre niveles impermeables, conocidos como estrato de Paganzo, y generaron escarpas de fallas conocidas localmente como bordos o línea de bordo. Y justamente el agua que escurre e infiltra por el abanico aluvial de la Sierra Sañogastra, infiltra y se acumula sobre niveles impermeables que justamente se encuentran inclinados en dirección contraria a la pendiente, por lo cual el agua circula sobre este paleorrelieve y aflora en la zona del Bordos, más precisamente en el límite oriental, generando lo que son los manantiales. Estos manantiales serían de tipo enterrado, según la categorización planteada por Esteban Miguel en 2018, o manantiales de hipocreno, según la categorización de Springers o Stevens, que lo que plantea es que el nivel de agua subterránea se encuentra muy cercana a la superficie, pero no llega a alcanzarla. Y los niveles de descarga son lo suficientemente bajos, por lo cual el agua puede evapotranspirar en su totalidad y no tener una expresión superficial. Debido a esto es que los pobladores tradicionales y actuales regantes realizan obras de captación, como son drenes horizontales filtrantes y sistemas de conducción para obtener el agua necesaria para sus cultivos. Sin embargo, el sistema acuífero localizado al oeste de Vichigasta ha sido poco estudiado y no se presenta información sobre su hidrodinámica e hidroquímica. Y esta situación no permite conocer el estado del sistema hídrico ni su evolución. Para este trabajo se utilizaron datos antecedentes, principalmente de María Sosic, que realizó un aforo puntual de los manantiales y una investigación regional en 1961 y publicada en 1971, y una recopilación de datos relevados por los técnicos de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Chilecito, que a su vez también relevaron y realizaron un seguimiento de los principales manantiales comunales que nuclean al 80% de los productores, que es necesario destacar que son pequeños productores de agricultura familiar. Y justamente como uno de los trabajos que se destaca del INTA, se menciona en este trabajo que en zonas áridas y semiáridas, la mayor parte de agua subterránea utilizada para riego
evapotranspira o percola cargada de sales disueltas hasta llegar nuevamente al acuífero. Y justamente los excesos de riego cargados con sales y fertilizantes pueden ser causas de contaminación del sistema acuífero. Por lo cual, el presente trabajo tiene como objetivo analizar parámetros físico-químicos básicos, dureza, iones mayoritarios y el ion minoritario flúor en las aguas erogadas por los manantiales y evaluar posibles impactos derivados de las actividades antrópicas, como es el caso del bombeo intensivo y los retornos de riego. Pasando a lo que son los métodos y materiales para el análisis de la calidad físico-química, en primera instancia se identificaron los manantiales relevados por Mario Susic para 1961 y se realizó un aforo semanal desde enero a abril de 2019, donde se realizó una caracterización físico-química básica de campo, midiéndose in situ temperatura, pH y conductividad eléctrica, con un multiparamétrico HANA, el cual se calibró antes de cada salida. Y en el último de los aforos, en abril de 2019, se procedió a la toma de muestras para el análisis físico-químico de iones mayoritarios, flúor, pH y conductividad eléctrica. Por otra parte, las concentraciones de los iones se contrastaron con los límites establecidos por el Código Alimentario Argentino para agua de consumo humano, y finalmente se realizó un análisis particular de la evolución del manantial Chima con datos antecedentes del seguimiento realizado por la Estación Experimental Agropecuaria Interquilecito desde 2015 hasta 2019. Pasando a los resultados y discusión, en cuanto a la caracterización físico-química básica de manantiales, se observa una temperatura media de 22,8 grados centígrados. La diferenciación principal en la temperatura de los manantiales varió en función de la hora en que se tomó la muestra y del sistema de conducción que se presentaba desde la zona de emergencia del manantial hasta el punto de aforo, que en ninguno de los casos superó los 200 metros de conducción. En cuanto al pH, se presenta un pH de 7,6, lo que estaría indicando que las aguas son ligeramente alcalinas, y lo que sí llama la atención es un aumento en la conductividad eléctrica hacia el suroeste del área, más precisamente en Barrio Chima, con valores que alcanzan los 1040 microsiemens por centímetro y que duplican los valores medios medidos en el resto de los manantiales. Esto también se puede verificar y corroborar en lo que fueron el análisis de las muestras de 17 manantiales que se seleccionaron principalmente por su utilidad para riego en primera instancia y en menor medida para consumo humano, donde se establece valores de 1040 como máximo en Barrio Chima y valores medios de 490 microsiemens por centímetro en el resto de los manantiales. A su vez, se observa una predominancia de lo que son sulfatos y bicarbonatos en relación a los cloruros y del sodio y el calcio en relación al magnesio y al potasio. Esto se pudo observar también cuando se graficó un diagrama de Piper para tipificar las aguas, donde se observa que el 94% de las aguas presentan un tipo de agua de sulfatada sódico-cálcica, exceptuando lo que es Barrio de Chima, que presenta aguas cloruradas sódico-cálcicas. A su vez se realizó un diagrama de Riverside para conocer la aptitud del agua para riego, y 15 de las muestras presentan agua de salinidad media y baja peligrosidad sódica, y nuevamente los dos manantiales que se encuentran en Barrio de Chima presentan agua de salinidad media a alta y baja peligrosidad sódica. Esto estaría asociado en principio a que se han desarrollado 2 pozos de bombeo para riego y la respectiva plantación de olivos que se utiliza estos 2 pozos, y en inmediaciones de los drenes o la galería filtrante del manantial se ha establecido un pozo de bombeo para abastecimiento de agua potable, lo que estaría afectando no solo a los volúmenes erogados por el manantial, sino afectando los procesos de disolución y a la recarga del acuífero con retornos de riego. En cuanto a los nitratos, todos los manantiales se encuentran por debajo del límite establecido por el Código Alimentario Argentino, de 45 partes por millón, presentando máximos de 14,7, y en su mayoría los iones mayoritarios, o en la totalidad en realidad, de los iones mayoritarios justamente se encuentran por
por debajo de los límites establecidos por el Código Alimentario argentino, pero sí es necesario prestar atención a los valores de dureza que presenta el manantial Comunidad de Barrechima, que alcanza las 320 partes por millón, cuando el límite se encuentra en las 400. En cuanto al ion minoritario flúor, el límite recomendado para la región es el límite inferior de 0,7 partes por millón y de 1 parte por millón el límite superior. Y podemos observar cómo todos los manantiales, salvo uno que se encuentra justo en el límite superior, todos los manantiales se encuentran por encima de esta concentración, y justamente los manantiales que presentan mayores concentraciones justamente se encuentran en inmediaciones de los 2 pozos de bombeo para abastecimiento de agua potable, que podrían llegar a sugerir que hay un consumo de agua que no está en condiciones según este valor. ¿Sí? Pasando ya a lo que es el análisis particular del manantial de Comunidad de Barrechima, se pudo realizar una comparación entre una muestra tomada por el INTA en 2016 y una muestra tomada, la muestra tomada en 2019, y podemos observar cómo el aumento de conductividad está vinculada al aumento en cloruros, en sodio y en calcio. Esto estaría reforzando un poco la teoría de lo que son los retornos de riego. Y podemos observar cómo el agua evolucionó de bicarbonatada, sulfatada, cálcico-sódica a clorurada sódico-cálcica. Como conclusiones, las aguas erogadas por los manantiales de Vichigasta presentan conductividades entre 430 y 1040 microsiemens por centímetro. Las concentraciones de flúor superan el límite máximo, según el Código Alimentario argentino, lo que conlleva a que el agua de los manantiales no sea apta para consumo. A su vez, la mayor conductividad eléctrica se registra en el manantial de Comunidad de Barrechima, hacia el suroeste de la localidad, donde sus aguas son cloruradas sódico-cálcicas, mientras que en el resto de los manantiales son aguas de tipo sulfatada sódico-cálcica y de menor salinidad. Este cambio hídrico en el área estaría principalmente vinculado al bombeo intensivo, que afecta a los procesos de disolución y a la incorporación de sales a través de los retornos de riego. Sin embargo, es necesario destacar que el conocimiento hidrológico en la región es muy limitado, por lo cual resulta necesario avanzar en estudios de detalle, con réplicas de muestreo y análisis isotópicos que permitan reforzar estas hipótesis y generar un conjunto de pautas de manejo que permitan tender hacia una gestión integral del recurso hídrico. No obstante, se puede establecer que cualquier acción que capte o utilice el recurso agua arriba de la escarpa de falla va a impactar directamente sobre cantidad y calidad de agua, comprometiendo así al sistema ambiental. Bueno, en última instancia, agradecer al proyecto estructural 041 de Cuencas y al proyecto disciplinar 506 de humedales del INTA por el financiamiento de esta investigación, al Laboratorio de Alta Complejidad de la Universidad de Chilecito y al señor Vicente Ormeño, presidente de la Unión Vecinal de Agua Potable de Vichigasta. Bueno, muchas gracias. Si alguno tiene alguna pregunta, bueno, es el momento. Todavía te quedaron 5 minutos, así que... Bueno. Si quieres aclarar algo también, no hay problema. A ver si hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, ahora le toca a Ariana Arán, que creo que está. Sí. Hola, buen día, sí, acá estoy. Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien, gracias. ¿Querés que ya arranque presentando? Dale. Dale. No sé si vas a compartir pantalla. Sí, le comparto un Power. Dale. Bueno, está perfecto. Bueno, cuando quieras. Ahí está. Ahí está cargando. ¿Se ve bien? Sí. Sí, ya está. Bueno, me vuelvo a presentar. Yo soy Lanja Ariana. Estudio la licenciatura en Ciencias del Ambiente en la Universidad de Río Negro.
y también estoy trabajando en la Asociación Civil Cauquén para el estudio y la conservación de la biodiversidad. Junto a mí estuvieron ayudándome Viroquio Diego, Amistoy Ailén y Valvarrey Germán. Y realizamos este trabajo que se denominó Polinizadores en Ambientes Urbanos, datos preliminares para una huerta comunitaria agroecológica en la ciudad de Viedma, Río Negro, Argentina. A modo introductorio, nos parece relevante comenzar hablando sobre los polinizadores. Ellos juegan un rol fundamental en los ecosistemas, nos brindan uno de los servicios naturales más importantes, que es el de la polinización, pero actualmente, como citan Garibaldi, entre otros especialistas en el tema, están decreciendo en diversas partes del mundo, debido por una menor abundancia o diversidad de estos insectos. Al realizar esta investigación nos encontramos frente a la problemática que la información es muy escasa en nuestra región, que es la ciudad de Viedma, que está ubicada en la ecorregión del Monte, pero además existe poca o casi no hay información sobre este tipo de organismos en ambientes urbanos, en particular en huertas de modalidad agroecológica, las cuales no parecieron relevantes, ya que al no usar agroquímicos ni ningún tóxico, podrían ser lugares propicios para el desarrollo de polinizadores y además que se asemejan bastante a las áreas naturales en un lugar completamente urbano. Por lo que es importante generar información para la toma de conciencia por parte de las comunidades locales sobre su relevancia y encarar acciones de conservación. Entonces, nuestros objetivos para este trabajo fue proporcionar información preliminar sobre la presencia y distribución de polinizadores en un ambiente completamente urbano, en particular en esta huerta agroecológica. Y generar también una primera medida de acción y valoración de la biodiversidad local con afectación directa en la población. Entre materiales y métodos, este trabajo se realizó en la ciudad de Viedma, que está ubicada en la provincia de Río Negro. En específico se realizó en la huerta agroecológica, que es comunitaria, se llama Nuestra Señora de Fátima. Esta comenzó a funcionar en el año 2018, con el objetivo inicial de promover alimentos más saludables. Y actualmente facilita la participación de diversas instituciones. Esta huerta, como se ve, se encuentra rodeada de casas, está casi en el centro de la ciudad. Tiene una superficie de 1.600 metros cuadrados y propio de un sistema de producción hortícola, es posible identificar diversas especies con múltiples funcionalidades, como las de consumo, aromáticas y funcionales y medicinales. Entre las que podíamos encontrar son las caléndulas, Vicia vellosa, Menta spp, Thymus vulgaris, Beta vulgaris, Lactuca sativa, entre otras más, que en el momento que realizamos este trabajo se encontraban en floración. El momento que se realizó el muestreo fue desde el 10 de octubre del 2020 al 19 de diciembre del 2020. Lo que usamos a modo de captura fueron unas trampas que realizamos nosotros, que consistían en estacas de madera, pues más natural, sin tratado, nada, que se sujetaban a la trampa unos recipientes de plásticos de unos 330 milímetros y que se colocaban a la altura de la inflorescencia. Y esto solamente se le colocaba agua, sin ningún agregado. Solamente colocamos 3 trampas, a una distancia de 5 metros entre cada una, y se iban rotando una vez por semana. Y esa vez, cada una semana, era que se retiraban los insectos que se capturaron. Estos insectos, una vez que se retiraban, los llevamos a identificar utilizando como ayuda una lupa binocular
y nos ayudamos con empleo de bibliografía específica. Pero en este caso fue bibliografía de otros lados, porque de acá, de esta zona, no había nada. A modo de resultados, llegamos que en total se capturaron 2.110 individuos, todos pertenecientes al orden Coleoptera e Hymenoptera. La especie que fue más abundante fue la del Astylus quadrilineatus, un coleóptero, con un total de 253 individuos, representando un total de capturas del 97,2%. Pero si bien también hubieron otras especies presentes, que fueron muy poquitas, ninguna de ellas superó el 1% del total de capturas, y fueron la Apis mellifera, los bombus y Silicopa spp. Otros resultados a los que arribamos fue que la fecha con mayor abundancia de individuos del Astylus quadrilineatus fue el 7 de noviembre del 2020, y que el de mayor diversidad fue el 5 de diciembre del 2020. Como había dicho anteriormente, el 7 de noviembre resultó significativamente el de mayor abundancia. Y acá se puede ver claramente en un gráfico de cajas que se realizó solamente para el Astylus, porque fue al ser el de más frecuencia, el que se pudo realizar un trabajo más finito. Acá podemos ver una imagen de los individuos de las especies capturadas. En la derecha está el del Astylus. A la izquierda podemos ver una Apis mellifera. Y los otros individuos fueron, a la izquierda vemos el Psilocopa augusti, y a la derecha un Bombus bellicosus. Estos últimos tres fueron los de menor frecuencia, pero estuvieron presentes. A modo de conclusión, para terminar, nosotros llegamos al que notamos que los datos que presentamos son un aporte preliminar sobre polinizadores en huertas agroecológicas urbanas, siendo esto una base para el diseño de estrategia superadora en el manejo racional de estos espacios. En estos momentos tenemos que informarles que nosotros continuamos realizando los muestreos para poder seguir ampliando los datos aquí presentados, ya que no sabíamos de otros informes. Y también arribamos a la conclusión que si bien se trata de ambientes que tienen un alto grado de alteración, son áreas urbanas, el enfoque agroecológico garantiza la visibilización de la importancia de los polinizadores dentro de estos esquemas productivos, posibilitando así estos lugares un desarrollo de estos insectos beneficiosos y mejoran los servicios ambientales localizados. Otra cosa que notamos es que las especies más frecuentes, como habíamos dicho que la que más se registró fue el Astylus quadrilineatus. Este insecto, si bien se conoce como plaga, o también se lo considera solamente que se alimenta de polen, vimos en varias bibliografías que también se comporta como polinizador, aunque es necesario seguir ampliando estos estudios. Y la Apis mellifera y el Bombus sp, si bien no fueron muy frecuentes, aparecieron en momentos importantes de los ciclos de floración de las especies de producción, que son las que importan en estos lugares. Pero deberíamos seguir ampliando el estudio y clarificar los motivos de su baja frecuencia en las trampas. Y nada, para terminar, quiero agradecer por su atención y también agradecerle a la Asociación Cauquén por la posibilidad y a mis compañeros, a Diego, a Germán y a Ailén. Bueno, muchas gracias. Ahí está.
A vos. Bueno, si hay alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Vi que habían levantado la mano en un momento. Oh, yo no vi. Sí, hola, buen Hola, día. buen día. No sé si la pregunta es muy tonta, pero Ah, no ¿se, pasa su- nada. ¿se supo por qué en esa fecha que vos nombraste hubo más, o suponen por qué hubo más polinizadores? ¿Encontraron más? ¿La abundancia? Sí, si tuvo Y, algo que ver con la época o no sé. y nos faltaría realizar más estudios en esos casos, Sí, porque la que más se encontró fue el Astilus, claro. que es como que tampoco es considerado por todos los investigadores polinizador. Así Ah, que también es como lo vimos con polen encima y que realiza una polinización, pero se debe seguir realizando los estudios. claro. Y, o sea, ¿y tampoco saben si esa especie está en toda la Argentina o solo o sea, en esa provincia? Por lo que vi, está en varias partes de Argentina. En nuestra zona se encuentra en varios lugares. Lo he visto no solamente en parte urbana, lo he visto también en monte y en parte semiurbana. Pero en nuestra zona sí se ve en todos lados. Tendría que ver en otras partes de Argentina. Bueno, gracias. A vos. Bueno, si hay alguien más. Si no, seguimos con Nahuel Sequeira. A ver. Buen día, no sé si ahí se escucha. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Perfecto. No, estaba esperando porque pensé que había alguien más antes. No, estamos un poquito adelantados, así que. Perfecto. Bueno, ahí voy a compartir y me avisas si se ve Dale, bien. dale, dale. No, creo que no. Aguardame un segundito. Dale, sí, tranqui. ¿Pudiste o te ayudo? No, estoy intentando. Ahí creo que estaría. Vos decime cualquier cosa. Sí, ahí está cargando. Ok. ¿Sí? Sí, Ahí pruebo de pasar una por las dudas, avísame. dale, sí, ¿Pasa? sí, perfecto. Buenísimo. Dale, gracias. Bueno, cuando quieras. Gracias. Dale, listo. Bueno, el trabajo que voy a presentar es acerca de la definición de áreas prioritarias de actuación en el partido de Benito Juárez como una base para la gestión ambiental del territorio. Forma parte de mi tesis doctoral y fue desarrollada en conjunto entre el Centro de Estudios Sociales de América Latina, en el cual trabajo, perteneciente a la UNICEN, y la Cátedra de Forrajes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, a modo de una breve introducción, se nos ocurrió plantear el tema de que, si bien se sabe que la agricultura moderna ha logrado incrementar notablemente lo que es la producción de fibras y alimentos, también se sabe que ha generado una importantísima cantidad de consecuencias ambientales negativas, y se sabe también que este modelo actual de agricultura básicamente genera diversos impactos sobre la biodiversidad y lo que es el ecosistema en general, básicamente a través de dos acciones principales. Por un lado, la expansión sobre ambientes naturales y por el otro, la intensificación productiva en búsqueda de mayor cantidad de rendimientos. Bueno, este proceso de agriculturización contribuyó y continúa contribuyendo a lo que es la modificación de diversos hábitats, simplificando su estructura en grandes extensiones y sustituyendo lo que es la biodiversidad original, con la consecuente pérdida de bienes y servicios que esta proporciona. Sumado a esta situación, también nos encontramos, como otras de las características negativas más destacables, el aumento en la pérdida de nutrientes esenciales, tal es el caso del nitrógeno, fósforo y potasio,
el aumento de riesgo por la utilización de plaguicidas y la pérdida de suelos por erosión. Sin embargo, no todas las regiones que componen un mismo territorio presentan el mismo riesgo ante esta situación o se ven impactadas de la misma manera, sino que esto depende básicamente de la modalidad de desarrollo de lo que es la actividad en sí y de los atributos biofísicos propios de cada área o paisaje. Teniendo esto en consideración y sobre todo que básicamente no se cuenta con recursos monetarios suficientes para intentar solucionar todas las problemáticas, es que surge la pregunta de dónde actuar primero. Y entonces ante esto nos encontramos con el concepto de lo que vendrían siendo las áreas prioritarias de actuación como zonas o distintas áreas justamente que por sus características y propiedades deben ser protegidas de manera primordial ante acciones o efectos degradantes. Y si bien su elección tiene en cuenta diferentes preferencias o criterios, uno de los más relevantes es el que establece que para poder ser definida como un área prioritaria de actuación, una zona debe generar la mayor cantidad de beneficios ambientales posible y presentar riesgos de degradación elevados. Bien, si consideramos que la determinación de lo que son este tipo de áreas prioritarias incluye el espacio geográfico, nos encontramos que justamente los sistemas de información geográfica comenzaron a tener un rol cada vez más relevante al momento de poder establecer estos estudios, debido a que proporcionan un apoyo correcto para lo que sería la descripción, la evaluación y selección de distintas alternativas o estrategias. Y otra herramienta clave son los indicadores de sustentabilidad, que nos permiten evaluar las causas de diversas problemáticas y generar información que nos facilite el diseño de estrategias correctivas. En cuanto al área de estudio, el partido de Benito Juárez se encuentra ubicado en el centro sur de la provincia de Buenos Aires, lo que vendría siendo la región pampeana austral, y posee una extensión de aproximadamente 5.285 kilómetros cuadrados. Si bien históricamente se trató de un territorio de explotación mixta, se ha convertido en un claro ejemplo de lo que es el avance del proceso de agriculturización dentro de la región pampeana, ya que entre 2003 y 2014-2015 demostró un incremento de aproximadamente un 124% de lo que es el avance de la superficie agrícola en detrimento de otros usos. No obstante, este avance y sus potenciales impactos ambientales negativos no se dio de manera homogénea y es por esta razón que es necesario establecer aquellas áreas donde es necesario intervenir con mayor rapidez a partir de estrategias específicas. Por esto, el objetivo fue definir áreas prioritarias de actuación dentro del partido a partir de la utilización de un índice de impacto negativo sobre las distintas unidades agroecológicas que lo componen en el periodo 2002-2003, 2014-2015. Estas unidades son justamente zonas que nos brindan información acerca de cómo avanza la superficie agrícola, pero a su vez teniendo en consideración las características propias de cada área donde éste avanza. Fueron definidas en estudios antecedentes y se las denominó como áreas, unidades agroecológicas del segundo periodo. Bueno, en cuanto a la metodología, en un primer paso se analizó información antecedente, un trabajo en el cual se observó el avance agrícola en las diversas unidades agroecológicas del segundo periodo y sus potenciales impactos ambientales mediante la utilización de 4 indicadores, que es el riesgo de contaminación por plaguicidas, riesgo de intervención del hábitat, impacto sobre el ecosistema y balance aparente de nitrógeno y fósforo. Y por otra parte, un trabajo en el cual se analizó la variación de los valores de erosión hídrica en el partido para el mismo lapso temporal a partir del indicador de pérdida total de suelos actual. En un segundo paso se buscó que los distintos indicadores quedaran integrados en un único índice que nos permita poder observar correctamente los diferentes grados de afectación, para lo que se estableció un índice de profundización de impactos negativos. Bueno, tomando en consideración que los distintos indicadores poseen diversas escalas, distintos valores mínimos y máximos, y de que además es necesario convertirlos a unidades que sean adimensionales para poder establecer comparaciones entre uno y otros, los valores de los indicadores fueron estandarizados mediante una adaptación de la técnica del puntaje omega, y una vez aplicada esta herramienta, los valores fueron modificados, se los llevó a un rango de entre 0 y 1, representando 0 la mejor situación, mientras que los valores más cercanos a 1 anunciaban situaciones críticas. El valor concreto de lo que es el índice quedó conformado por la sumatoria de los resultados de los indicadores estandarizados para cada unidad agroecológica,
Y vimos que incorporar este valor de ponderación nos permitió que al incluir todos los indicadores en un único resultado, los valores sigan variando entre 0 y 1. Bueno, posteriormente, en un tercer paso, lo que se hizo fue cargar estos datos a un sistema de información geográfica mediante la generación de tablas de atributos y representarlos espacialmente. Para ello, lo que se hizo fue una clasificación en intervalos a partir de la técnica de cortes naturales, y a partir de estos valores fue posible definir distintas categorías para el índice que nos dieron a entender cómo se encuentran los diferentes grados de lo que es la afectación y posibilitaron la delimitación de las áreas prioritarias de actuación. Bueno, como les comenté hoy, las unidades agroecológicas están conformadas por información acerca de las características propias de la región y de cómo avanza la agricultura en ella. Por lo tanto, surge de dos tipos de unidades, que son, por un lado, las que les muestro en esta figura, que son las unidades ecológicas, que también fueron definidas en otros trabajos, y lo que se hizo fue dividir lo que es el territorio del partido en diferentes unidades que, si bien tienen un elevado grado de homogeneidad interna respecto a características hidrológicas, geomorfológicas, edáficas y de vegetación, presentan una gran heterogeneidad entre sí. En cuanto a las unidades de agriculturización, lo que hacen es mostrar para un periodo determinado el nivel de variación que presenta la agricultura, y surgen básicamente de la superposición entre las unidades ecológicas y algún tipo de clasificación de uso del suelo, que claramente nosotros focalizamos en este caso en el uso agrícola. En cuanto a las unidades agroecológicas del segundo periodo para el partido, son las que se encuentran en la figura, y una vez analizados los valores que logramos alcanzar, se observó un claro incremento de la agricultura en todas las unidades, aunque la intensidad del proceso fue variable. Por ejemplo, tenemos que el menor avance, que fue de un crecimiento del 24%, se dio en la unidad 1, que está compuesta por sierras justamente con agricultura baja, y el nivel más elevado fue en la unidad 4, con más de un 153% de crecimiento de la superficie agrícola, y esta está representada por la llanura deprimida con agriculturización muy alta. Bueno, en la tabla les muestro lo que serían los valores de los distintos indicadores para las diversas unidades agroecológicas, y tomando esto en consideración, y tal como ya ha sido evidenciado en distintas investigaciones, no solo para la región pampeana, sino en distintos lugares, es factible observar que los impactos ambientales asociados con el avance de la agriculturización se han intensificado continuamente. En cuanto a lo que son los resultados específicamente para el partido, queda demostrado un incremento de los valores de los distintos indicadores casi en la totalidad de las unidades agroecológicas, a excepción de la unidad 1, en la cual se presenta una disminución del indicador de riesgo de contaminación por plaguicidas. Y esta situación básicamente se puede explicar ya que, al ser la unidad en la cual menos avanzó la superficie con agricultura, esto se traduce básicamente en menor aplicación de productos. En cuanto a lo que vienen siendo los resultados propios del índice, se definieron 4 categorías. El nivel bajo es el que se encuentra en color verde más oscuro, el nivel medio en un verde más claro, el nivel alto en color naranja y el muy alto en color rojo. En cuanto a la distribución espacial, el nivel de afectación bajo se dio, como les mencioné, en la unidad 1, de sierras con agriculturización baja, el nivel medio en la unidad 2, de llanura periserrana y ondulada con agriculturización media, el nivel alto en la unidad 5, que es la llanura deprimida con curso de aguas y áreas inundables con agriculturización alta, y finalmente el nivel muy alto en lo que sería la unidad 3, de llanura ondulada, suavemente ondulada y deprimida con agriculturización alta, y la unidad 4, de llanura deprimida con agriculturización muy alta. Sumado a estos valores, también pudimos observar una variación en la relación de lo que vendría siendo la influencia que ejerce cada uno de los distintos indicadores respecto al valor final alcanzado por el índice en cada unidad agroecológica. La unidad 1 fue la que manifestó entonces la mejor situación, con los valores del índice menos importantes, distinguiéndose justamente una disminución en el riesgo de contaminación por plaguicidas. Respecto a la unidad 2 y 3, el indicador de riesgo de intervención del hábitat fue el que resultó con mayor peso, mientras que en la unidad 4 y 5 los valores del índice fueron influenciados de una manera más homogénea por todos los indicadores, destacándose también una menor influencia del riesgo de intervención del hábitat.
Por todas estas razones, entonces, pudimos establecer que las áreas prioritarias de actuación quedaron conformadas por la unidad 3 y 4, ya que en esta fue donde observamos los valores más elevados del índice. Bueno, y a nivel de conclusiones, en un primer lugar tenemos que dentro de lo que es el área de estudio existe una relación casi directa ante el avance de la superficie agrícola debido al continuo proceso de agriculturización que viene sucediendo y el incremento de los impactos ambientales. Y esto justamente podemos corroborarlo al analizar que los valores más negativos del índice, es decir, las situaciones más críticas, se encuentran directamente en aquellas unidades con agriculturización alta y muy alta. Y finalmente se concluye que lo que es esta determinación de áreas prioritarias de actuación dentro del partido proporciona una base sobre la que sería necesario plantear estrategias de gestión ambiental tendientes a poder disminuir los impactos negativos del avance del proceso de agriculturización, pero teniendo en consideración aquellas áreas en las cuales es necesario actuar con más prioridad. Bueno, eso sería todo. Bueno. ¿Hay alguna pregunta? Sí, eso. Muchas gracias. No, a vos. Bueno, si hay alguna pregunta. Si no, continuamos con Cecilia Arrastúa. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿Qué ¿y tal? vos? Todo bien. Ahí comparto la pantalla. Dale. Ahí se ve, ¿no es cierto? Sí, ahí está. Bueno, primero que nada, buen día a todos. Soy Cecilia Arrastúa, recientemente graduada de la licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y hoy vengo a presentar el trabajo titulado Encuesta Usuario de los Puntos Limpios en la ciudad de Tandil. Bueno, en este trabajo se presentan parte de los datos obtenidos en el marco de mi tesis de grado, en la cual realizamos un diagnóstico de los puntos limpios a fin de conocer los elementos que allí ingresan, así como también cuestiones de perspectiva y conocimiento de los actores que se encuentran involucrados. Bueno, como para empezar podemos decir que encontrar las herramientas adecuadas para la mejora de la gestión integral de residuos sólidos urbanos constituye un desafío para todos los municipios. Específicamente en nuestra área de estudio, que es el partido de Tandil, la disposición final de residuos sólidos urbanos originalmente se realizaba mediante relleno sanitario sin recuperación de materiales en términos formales. Digo en términos formales porque se sabe de la existencia de los recuperadores informales que se encuentran por fuera del sistema. Bueno, con el objetivo de avanzar en una estrategia de gestión integral de residuos sólidos urbanos, desde 2015 el municipio pone en práctica la recepción selectiva y transitoria selectiva de residuos recuperables en las instalaciones de punto limpio. Los puntos limpios son instalaciones cerradas donde se reciben materiales previamente seleccionados y determinados materiales que son llevados a los lugares por los vecinos. Bueno, en el partido de Tandil se cuenta con 4 instalaciones de punto limpio, 3 correspondientes a la ciudad de Tandil y 1 a la localidad de Vela. En la Filimina podemos ver que el primer punto limpio en abrir sus puertas fue el centro en 2015, al año siguiente el punto limpio este en 2016. El 2017 comienza a operar hasta ahora la única instalación del punto limpio de la localidad de Vela, y por último en 2018 abre sus puertas el último punto limpio perteneciente a la ciudad de Tandil. En estos mapitas podemos observar la ubicación de los distintos puntos limpios. Este corresponde a la ciudad de Tandil, donde tenemos el punto limpio centro, el norte, el oeste, y el puntito amarillo hace referencia al relleno sanitario. En este otro mapita podemos observar la localización del punto limpio Vela. Bueno, en cuanto a los materiales que van a ser aceptados en los puntos limpios, se trata de aquellos que tienen una valoración de mercado, es decir, que van a beneficiar a distintas instituciones. Es este el motivo por el cual no se reciben todos los materiales que pueden ser recuperados, sino aquellos que van a tener como destino una organización que los pueda procesar y o vender para obtener un beneficio propio. Al momento que realizamos nuestra investigación, eran 12 los materiales que se recibían en el punto limpio. Entre ellos papel, cartón, vidrio, tetrabric, plástico, stretch de embalaje, electrónicos, latas y hojalatas, aceite vegetal, pilas, telgopor y voluminosos.
Bueno, como dije antes, estos materiales que se reciben van a tener como destino una institución que los va a procesar o vender para obtener un beneficio propio. Estas instituciones tienen distintos convenios con el municipio, sobre todo para organizar el retiro o traslado de los materiales para garantizar un acopio organizado en los puntos limpios. Acá en esta imagen podemos ver algunas de las instituciones con las que se trabaja y los materiales que recibe cada uno. También está bueno destacar que algunas instituciones tienen su lugar en el punto limpio, como es el caso de Punto Verde, que tiene un galpón para poder hacer el triturado del telgopor. Bueno, entre materiales y métodos, para relevar información sobre las etapas de generación y transporte de los materiales que ingresan a los puntos limpios, realizamos encuestas a los usuarios, en este caso de la estación centro. Era necesario determinar qué cantidad de encuestas había que realizar para que fuera representativo de esta estación, para lo cual se calculó la muestra para poblaciones finitas, teniendo en cuenta un dato antecedente que recabamos de las entrevistas realizadas a los funcionarios municipales y empleados de los puntos limpios, los cuales determinaron que alrededor de 3.000 usuarios son los que se acercan mensualmente al punto limpio centro. Este dato también contempla aquellos usuarios que los deja por fuera, vendría a ser, si no sería mayor el número, aquellos usuarios que repiten más de una vez por mes la visita. Bueno, la formulación del cuestionario se realizó a partir de la combinación de dos encuestas existentes. Una es la encuesta permanente que se realiza de manera anual en los puntos limpios y otra encuesta que se realizó a la población en el marco de un proyecto del Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales perteneciente a la Facultad de Ciencias Humanas. Los cuestionarios contaron de 4 secciones, la primera datos generales, la segunda comportamiento, la tercera información y comunicación y la cuarta propuesta de mejora. Los mismos los llevamos a cabo de manera presencial, alrededor de 15 días estuvimos concurriendo al punto limpio entre el horario de atención, que era de 8 a 14 horas, de lunes a sábado, y lo hicimos con el celular, donde teníamos el cuestionario Google, que una vez cargadas las encuestas ahí nos proporcionó una manera mucho más fácil de procesar los datos. Bueno, este trabajo que estoy presentando ahora se van a mostrar sobre todo los resultados de la etapa de información y comunicación de los formularios, de los cuestionarios. Bueno, primero quisimos saber cuál es el conocimiento que tenían los usuarios del Punto Limpio Centro acerca de las instituciones que reciben los materiales. Podemos ver que más del 60% de la muestra desconoce qué es lo que pasa con los materiales que una vez que ellos los dejan en el punto limpio. Por otra parte, quisimos saber cuál es el conocimiento de los usuarios del Punto Limpio Centro acerca de los otros puntos limpios. Podemos ver que también cerca del 60% de la muestra desconoce la existencia y ubicación de los restantes puntos limpios, tanto de Tandil como de Vela, y el 40% restante de la muestra nos contestó que al menos conocen uno, que podemos ver claramente que el oeste fue el más nombrado. Por otra parte, preguntamos cómo se enteraron de los puntos limpios. Podemos ver que la televisión, por un conocido, y los videos de pasada son las variables más mencionadas. A partir de esto quisimos saber cuál es el medio de comunicación que más utilizan para informarse de manera general, para a futuro poder reforzar la difusión en estos medios. Podemos ver claramente que la web es la respuesta más dada por los usuarios y en menor medida radio y televisión fueron las variables que le siguieron. Bueno, y por último lo que quisimos saber es qué conocimiento tienen los usuarios del Punto Limpio Centro acerca del destino final de los materiales, de los residuos que no son recuperados en Tandil. Por eso preguntamos cuestiones como concepto de relleno sanitario, si sabe si Tandil cuenta con uno, y la ubicación del mismo. En este gráfico lo que hicimos fue cruzar las variables de concepto de relleno sanitario, que son las barritas, y los colores hacen referencia a si saben si Tandil cuenta con un relleno sanitario o no. Indistintamente de si saben si Tandil cuenta con un relleno sanitario o no, podemos ver que casi el 70% de la muestra dice saber de qué trata el concepto de relleno sanitario, ya sea de manera general o precisa. Y bueno, en este otro grafiquito lo que hicimos fue cruzar las variables de sabe si Tandil cuenta con un relleno sanitario, que son los porcentajes de estas barras, y los colores hacen referencia a si saben si la ubicación del mismo.
podemos ver que cerca del 52% más o menos de la muestra nos dijo que sabe que Tandil cuenta con un relleno sanitario. El color celeste hace referencia a que saben la ubicación del mismo y el verde a quienes no. Bueno, y como conclusiones sobre la encuesta realizada a los usuarios del Punto Limpio Centro, lo que queremos destacar más que nada es que se trata de las variables analizadas son solo una parte de una encuesta mayor, pero que demuestran que hay un gran desconocimiento por parte de los actores involucrados sobre las distintas etapas que pasan los materiales de los puntos limpios. Bueno, pudimos ver que los usuarios tienen un desconocimiento de la existencia de los otros puntos limpios, tanto de Tandil como de Vela, y también se pone en advertencia la estrategia del municipio de inclusión, o sea, de trabajar en conjunto con las ONGs o instituciones, porque es muy desconocido por parte de los usuarios de los puntos limpios, lo que hace que se pierda un poco el objetivo principal de Punto Limpio, que es ser una estación de acopio para luego esos materiales darlos a alguna institución y para su beneficio propio. Entonces lo que se pone en juego ahí es que sería necesario relevar cuáles son las motivaciones de los usuarios para llevar los materiales si sabemos, o sea, los resultados digo que la mayor parte desconoce qué es lo que pasa cuando los dejan ahí. En cuanto a los medios de comunicación, pudimos ver que la televisión, la web y la radio son los más utilizados, sobre todo la web. Y en cuanto a cómo se enteraron los usuarios de Punto Limpio, pudimos ver que la televisión fue la más nombrada. Sin embargo, por un conocido verlo de pasada, fueron variables que también aparecieron mucho, lo cual releva que tanto la ubicación como la participación de la comunidad son aspectos importantes en este sentido. Y por otra parte, bueno, si bien vimos que casi el 70% de la muestra nos responde que sabe a qué hace referencia el concepto de relleno sanitario, pudimos ver que alrededor del 50% de la muestra desconoce que Tandil cuenta con uno. Esto puede que incida en la mala disposición de los residuos en la ciudad de Tandil. Y bueno, también como para cerrar, decir que más allá del esfuerzo del municipio por avanzar en una estrategia de gestión integral de residuos sólidos urbanos, es necesario relevar las motivaciones que hacen que los usuarios lleven los materiales al punto limpio y poder buscar una forma de poder llegar a una buena comunicación para lograr una adecuada gestión integral de los residuos en Tandil. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, eras la última, así que si no hay preguntas, ¿hay alguna pregunta o algo? ¿Algo que quieras aclarar? No. Por si acaso, no, por las dudas, pregunto. Bueno, eras la última, así que ya damos por finalizado. Bueno. Les agradezco a todos y nos vemos.